Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me visitaron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Hoy me presentas el final de esta aventura maravillosa que iniciaste con tus discípulos en el monte de las bienaventuranzas. En este último discurso tuyo, me hablas hoy de la parábola del juicio final y de lo que he de hacer para tomar posesión de tu reino. Me explicas cómo reunirás a todas las naciones del mundo, porque todas son tuyas. No hay ninguna excepción, porque todos son criaturas de tu Padre. Tú, como buen pastor, conoces a tus ovejas y sabrás separar a las ovejas de los cabritos. Las ovejas te conocen y tú las conoces por nombre. Las has cargado muchas veces en los hombros con amor y ternura. ¿Cómo no conocerlas? Esta imagen me recuerda tanto a la confesión. En ese encuentro contigo nos cargas con tanta ternura y nos das tu perdón, que no es otra cosa que dejarnos entrar nuevamente en el redil de tu amor. Los cabritos serán aquellos que se alejaron y no quisieron volver. Fuiste a buscarlos, pero no quisieron ser tocados por tu misericordia. Les dejaste libres. Los seguiste buscando a lo lejos, pero ellos prefirieron su libertad. Por eso, al acercarse el momento de separarlos, respetarás esta decisión, eso sí, con dolor, pero dejando que paguen las consecuencias de su libertad. El amor no se puede imponer, se propone, y estos no lo quisieron aceptar. Tú no juzgas ni condenas, tú solo separas. Somos cada uno de nosotros los que elegimos en qué parte queremos estar en cada una de nuestras acciones. Y las ovejas, todas aquellas almas que se sentarán a la derecha del juez, escucharán de tu voz: benditas de mi Padre, y así recibirán la bendición que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. También recordarán las bienaventuranzas que pronunciaste aquella tarde tan hermosa, y que estas ovejas recordarán para toda la eternidad al escuchar al oído ese: benditas sois, ovejas de mi rebaño. Y lo son por este motivo. Tú tuviste hambre y sed, fuiste extranjero, estabas desnudo, enfermo y preso, y éstas te acogieron y ayudaron. Así te identificas con el más necesitado, el más pobre, los más excluidos, y enseñas a los justos, los benditos, ¿por qué están a la derecha del juez?
porque te acogieron en el necesitado. Los cabritos, los de la izquierda, eventualmente escucharán su sentencia y se quejarán. No fueron capaces de verte, Jesús, en el hermano necesitado. Tuvieron la falta de omisión, tuvieron oportunidad de hacerse niños y ayudar a los más necesitados, pero en su madurez, autosuficiencia y ceguera, no supieron verlos. ¿Qué espero yo? Te digo la verdad, Jesús, he soñado muchas veces ese momento tan real para mí. Y cómo quisiera tener la paz para poder escuchar de tu boca ese bendito de mi Padre. Entra a la derecha. Que me falta tanto, Jesús, pero confío que mi vida se abrirá más y más a los demás, porque tú te escondes en ellos y me abres tu corazón en el suyo. Como propósito te invito a hacer un acto de caridad pensando en que Jesús está en tu hermano. Les ofrezco mis oraciones y les invito hoy a pedir por todos nosotros para que efectivamente seamos siempre ovejas de Jesús. Ovejas que sí habrán sido cargadas tantas veces en sus hombros, ovejas que se han perdido, pero que se han dejado encontrar. Qué importante es ese dejarse encontrar. Hazlo así, te lo recomiendo. Busca la confesión, déjate encontrar por Jesús y déjate cargar en esos hombros que te recordarán el madero que un día pesarán sobre sus hombros. Que María nos acompañe en este lugar tan hermoso de la confesión y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Cada 23 de febrero la Iglesia Católica recuerda a San Policarpo, obispo y mártir, discípulo del apóstol San Juan. Nacido alrededor del año 70 en Esmirna, antigua provincia del Imperio Romano, hoy parte de Turquía. Es probable que haya nacido en el seno de una familia convertida al cristianismo y que haya recibido el don de la fe desde temprano. Curiosamente, su nombre, Policarpo, quiere decir en griego el que produce muchos frutos, algo que sin duda subraya la forma en que vivió. Policarpo se caracterizó por su celo y fidelidad a la doctrina de los apóstoles. Predicó entre los paganos y combatió las primeras herejías. De acuerdo a San Ireneo, anunció a Cristo con paciencia y amabilidad, poniendo especial atención en las viudas, los esclavos y los menos educados. San Policarpo es considerado uno de los 3 padres apostólicos al lado de los santos Clemente de Roma, Papa, e Ignacio de Antioquía. De acuerdo a abundantes testimonios de la época, San Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan, cuya guía espiritual fue determinante para que alcanzara un profundo conocimiento de las enseñanzas de Cristo. San Policarpo, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI, Papa, Angelus. El Evangelio de hoy insiste precisamente en la realeza universal de Cristo Juez, con la estupenda parábola del juicio final, que San Mateo colocó inmediatamente antes del relato de la pasión. Las imágenes son sencillas, el lenguaje es popular, pero el mensaje es sumamente importante. Es la verdad sobre nuestro destino último y sobre el criterio con el que seremos juzgados. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Mateo 25:35.
¿Quién no conoce esta página? Forma parte de nuestra civilización. Ha marcado la historia de los pueblos de cultura cristiana, la jerarquía de valores, las instituciones, las múltiples obras benéficas y sociales. En efecto, el reino de Cristo no es de este mundo, pero lleva a cumplimiento todo el bien que gracias a Dios existe en el hombre y en la historia. Si ponemos en práctica el amor a nuestro prójimo, según el mensaje evangélico, entonces dejamos espacio al señorío de Dios y su reino se realiza en medio de nosotros. En cambio, si cada uno piensa solo en sus propios intereses, el mundo no puede menos de ir hacia la ruina. Queridos amigos, el reino de Dios no es una cuestión de honores y de apariencias. Por el contrario, como escribe San Pablo, es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Al Señor le importa nuestro bien, es decir, que todo hombre tenga la vida y que especialmente sus hijos más pequeños puedan acceder al banquete que ha preparado para todos. Por eso no soporta las formas hipócritas de quien dice, Señor, Señor, y después no cumple sus mandamientos. En su reino eterno, Dios acoge a los que día a día se esfuerzan por poner en práctica su palabra. Por eso la Virgen María, la más humilde de todas las criaturas, es la más grande a sus ojos y se sienta como reina a la derecha de Cristo Rey. A su intercesión celestial queremos encomendar una vez más, con confianza filial, para poder cumplir nuestra misión cristiana en el mundo. Meditemos el Evangelio a la luz del libro de cielo. Todo lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. En el Evangelio, Jesús nos advierte, cuando ayudamos, servimos o amamos a una persona necesitada, no solo hacemos una buena obra, sino que lo hacemos directamente a Él. El amor al prójimo no es algo separado de Dios. Jesús se identifica con el pequeño, el pobre, el enfermo, el olvidado. Al final seremos juzgados en el amor. ¿Amamos realmente a Cristo en los demás? Libro de Cielo, volumen 35, noviembre 12, 1937. No te maravilles, un solo acto de mi voluntad es más grande que el cielo y que la tierra. Su inmensidad no tiene confines, su potencia no tiene límites. Tiene en su propio puño a todo y a todos. Por lo tanto, en su obrar tiene un acto de amor infinito, que puede decir por todos amor, y después de que ha amado por todos, oh, cuánto avanza, y además, nuestro amor es perfecto. Primero nos amamos a nosotros mismos, ponemos al seguro nuestros intereses, nuestra gloria, nuestro amor, y después descendemos en las criaturas y amamos en ellas con nuestro mismo amor. Nos glorificamos con nuestras obras. ¿Quién es aquel que no piensa primero en sí mismo? Por eso nuestra voluntad, tanto si obra en nosotros como en las criaturas, primero por derecho debemos darnos lo que a nosotros corresponde y conviene, por todos y por cada uno. Después las criaturas tendrán según sus disposiciones. Un solo acto de su voluntad es más grande que el cielo y que la tierra. Tiene un acto de amor infinito que puede decir por todos amor. Esto nos ayuda a entender más profundamente este versículo del Evangelio según San Mateo.
Cuando una persona hace una obra de misericordia en la divina voluntad, sucede algo inmenso. No es solo nuestro pequeño acto, es la misma voluntad de Dios obrando. Ese acto contiene un amor que puede amar por todos, es decir, un acto hecho en la divina voluntad no tiene límites, tiene un valor que supera lo humano, porque participa del amor infinito de Dios. Además, Jesús explica algo muy importante. Dios primero asegura su gloria, su amor, su voluntad, y después desciende a las criaturas. Esto significa que cuando actuamos en la divina voluntad, primero ese acto da gloria perfecta a Dios, luego beneficia a las criaturas. Entonces, cuando alguien da de comer al hambriento unido a la divina voluntad, primero ese acto glorifica perfectamente a Dios, luego ama a Cristo en el hermano, y además se convierte en un acto que tiene valor universal. Jesús nos dice, a mí me lo hicieron. Libro de Cielo explica cómo ese a mí se vuelve aún más profundo. Si el acto está unido a la divina voluntad, es Cristo mismo quien ama en el alma. Es un acto con amor infinito. Es un acto que glorifica perfectamente al Padre. Así se entiende mejor el juicio. No se trata de hacer solo cosas buenas, sino de permitir que la voluntad de Dios ame en nosotros. Mateo 25:40 nos dice, ama a Cristo en el prójimo. Libro de Cielo añade, hazlo en la divina voluntad y ese acto será más grande que el cielo y la tierra, porque ya no será solo tu amor, sino el amor infinito de Dios obrando en ti. Fía. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Este versículo muestra a Jesús como Rey soberano, aquel que tiene un trono, es decir, autoridad, dominio y derecho a juzgar. Cristo gobierna la historia, todo converge en Él, nada queda fuera de su mirada ni de su decisión. El trono indica el lugar donde Jesús ve, decide y juzga. Libro de Cielo, volumen 12, mayo 4, 1919. Ah, hija mía, desde dentro de tu corazón estoy dividiendo la suerte del mundo. Tu corazón es el centro de mi trono en la tierra, y desde mi centro veo al mundo, sus locuras, el precipicio que están preparando, y a mí, como puesto a un lado, como si nada fuese para ellos, y yo estoy obligado no solo a quitar la luz de la gracia, sino aún la misma luz de la razón natural, para confundirlos y hacerlos tocar con la mano quién es el hombre y qué puede hacer el hombre, y desde dentro de tu corazón lo veo, lloro y ruego por el hombre ingrato, y te quiero a ti junto conmigo a llorar, rezar y sufrir, para mi consuelo y compañía. También en el cielo tengo el centro de mi trono, mientras soy vida de cada uno de los bienaventurados, y con ser vida de cada uno de ellos, no por eso queda excluido que hay un trono donde reside como punto de centro toda mi majestad, mi omnipotencia, inmensidad, belleza y sabiduría, etc., las cuales ningún bienaventurado puede contener, no siendo capaces de contener toda la inmensidad de mi ser. Así en la tierra tengo mi centro, y mientras habito también en los demás,
tengo mi punto de centro desde donde decido, ordeno, obro, beneficio, castigo, lo que no hago en las otras habitaciones. ¿Y sabes por qué te he elegido a ti como lugar de centro? Porque te he escogido para ser vida en mi querer, y quien vive en mi querer es capaz de contenerme todo como punto de mi centro, porque ella vive en el centro de mi ser, y yo vivo en el centro del suyo, pero mientras vivo en su centro, vivo como si estuviera en mi propio centro, mientras que quien no vive en mi querer no puede abrazarme todo, así que a lo más puedo habitar, pero no erigir ahí mi trono. Ah, si todos comprendieran el gran bien del vivir en mi querer, harían competencia, pero ay de mí, cuán pocos lo comprenden y viven más en sí mismos que en mí. Jesús dice: tu corazón es el centro de mi trono en la tierra, y desde mi centro veo al mundo. Aquí Jesús nos revela algo muy profundo pero sencillo. Así como en el Evangelio Él se siente en su trono para juzgar, en la tierra busca un lugar donde establecer el centro de su trono. Ese trono no es de oro ni visible, es el corazón de quien vive en su querer. Desde ese centro, Jesús ve la confusión del mundo, ve cómo el hombre lo aparta, ve el precipicio al que se dirige la humanidad y desde ahí llora, ruega y sufre por el hombre. Jesús no habla solo del futuro, habla del presente. Antes de sentarse visiblemente en su trono de gloria al final de los tiempos, Él quiere reinar ahora en los corazones. Cuando dice: desde dentro de tu corazón estoy dividiendo la suerte del mundo, nos enseña que el juicio empieza ya. Las decisiones del mundo se pesan delante de Dios y Él actúa desde los corazones donde su voluntad es vida. En el cielo, Él es vida de todos los bienaventurados, pero aún así existe un trono central donde reside su majestad. Lo mismo pasa en la tierra. Él puede habitar en muchas almas, pero solo en algunas puede erigir su trono. ¿En cuáles? En aquellas en quienes viven en su querer. Son capaces de contener todo a Jesús como punto de su centro. El mismo Cristo, que se sentará en el trono de gloria al final, ya reina hoy en quienes viven en su voluntad. Y Jesús continúa: ay de mí, cuán pocos lo comprenden y viven más en sí mismos que en mí. El mundo ha querido vivir sin Dios, ha rechazado su reinado, ha preferido su propia voluntad. El juicio final será la manifestación visible de lo que ya fue vivido en el corazón. Mateo 25:31 nos muestra a Cristo sentado en su trono de gloria. Libro de Cielo nos revela que ese trono comienza en el corazón que vive en la divina voluntad, que desde allí Jesús ve, decide, ama, corrige y sufre por el mundo, que quien no vive en su querer puede recibirlo, pero no dejarlo reinar. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este versículo muestra dos destinos: vida eterna, castigo eterno. La Iglesia nos enseña que Dios no es quien condena, es el hombre quien libre y voluntariamente decide orientarse hacia Dios o apartarse de Él. El juicio revela lo que cada uno eligió vivir. Libro de Cielo, volumen 22, mayo 28, 1933.
Hija mía bendita, ánimo, es necesario que te haga conocer hasta dónde se puede llegar, teniendo por vida mi divina voluntad, y en qué abismo se precipita quien se hace dominar por el propio querer. Es más, cada mal que te hago conocer de él es una puerta que te hago cerrar a la voluntad humana, y una guardia que te doy, a fin de que, si tú quisieras entrar de nuevo y descender en el precipicio del querer humano, la guardia te impide el paso y mantenga cerrada la puerta. Y cada vez que te hago conocer otros males del querer humano, no son otra cosa que defensas y guardias que agrego, a fin de que no te dejen descender en el fondo de su abismo. Porque tú debes saber que cada mal de la voluntad humana no son otra cosa que tantas puertas distintas que ella posee para descender en el reino de los males, de los vicios, de los terrores espeluznantes, del infierno viviente, hasta volverse nauseante e insoportable a Dios y a sí misma. Y yo, con hacer conocer sus males, no hago otra cosa que amurallar las puertas y poner en ellas mi sello y decir: esta puerta no se abre más. Ahora, así como la voluntad humana tiene sus puertas, sus escaleras para descender del abismo de los males, no para subir, así mi divina voluntad tiene sus puertas, sus escaleras para subir a sus cielos, a sus bienes inmensos, y forma el paraíso viviente de quien la posee. Cada conocimiento de ella es una puerta que se abre, es una escalera que se forma, es un camino que se te pone delante, que tú debes recorrer para poseer con los hechos lo que has conocido. Mira entonces el gran bien de los tantos conocimientos que te he manifestado. Son tantas puertas que te facilitan la entrada en su reino, y en cada puerta he puesto un ángel como custodio, a fin de que te dé la mano y te conduzca segura en las regiones de la divina voluntad. Cada conocimiento es una invitación y una fuerza divina que te cede y te hace sentir la necesidad extrema, la necesidad absoluta de vivir de voluntad divina. Ella, conforme se hace conocer, te extiende los brazos para tomarte y te conduce entre ellos en aquel mismo conocimiento que te ha manifestado. Lo adapta a tu capacidad, modela tu alma a fin de que entre en ti como humor vital, como sangre, como aire, y produzca en ti la vida, los bienes que su conocimiento posee. En la lectura, Jesús explica dos caminos. El camino de la voluntad humana. Dice que la voluntad humana tiene puertas, escaleras, caminos que descienden al abismo de los males. Cada pecado, cada acto dominado por el propio querer, es una puerta que lleva más abajo. No es que Dios empuje al alma al abismo, es el alma la que baja cuando se deja dominar por su querer. Esto ilumina el castigo eterno de Mateo 25:46. El castigo no es algo externo impuesto sin razón, es la consecuencia de haber abierto muchas puertas hacia el propio querer, hasta quedar encerrado en él. Jesús lo llama infierno viviente, porque el alma se vuelve lejana de Dios, vacía, insoportable incluso para sí misma. Jesús dice que su divina voluntad también tiene puertas, escaleras, caminos que suben a sus cielos. Cada conocimiento de la divina voluntad es una puerta que se abre, una escalera para subir, una ayuda para entrar en su reino. Aquí entendemos mejor la vida eterna. La vida eterna no comienza solo después de la muerte, empieza cuando el alma vive en la divina voluntad.
esta alma ya vive un paraíso viviente. El Evangelio habla de 2 destinos definitivos. Libro de Cielo explica cómo se forman. Cada acto en la voluntad humana abre puertas hacia abajo. Cada acto en la divina voluntad abre puertas hacia arriba. El juicio final no crea el destino, lo manifiesta. Si el alma vivió cerrando las puertas al mal y subiendo por las escaleras del querer divino, entra en la vida eterna. Si vivió bajando por las escaleras del propio querer, termina en el abismo que eligió. La vida eterna es vivir para siempre en la voluntad de Dios. El castigo eterno es permanecer para siempre en el propio querer. Recordemos, por tanto, que hay 2 caminos: descender en el propio querer, ascender a la divina voluntad. Cada decisión diaria abre una puerta. El juicio final solo confirmará qué puertas abrimos y qué puertas dejamos cerrar por Dios. Confrontación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria. ¿Estoy dejando que Cristo reine hoy en mi corazón o sigo gobernándome por mi propia voluntad? Todo lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Reconozco y amo verdaderamente a Jesús en las personas concretas que encuentro cada día. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Mis decisiones diarias me están conduciendo hacia la vida en la divina voluntad o hacia el dominio de mi propio querer? Oremos. Oh Jesús mío, Rey y Juez de los siglos, me fundo en tu divina voluntad. Te doy gracias por la luz de tu Evangelio y por las revelaciones que has entregado a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Amado Jesús, tú que en el juicio final nos preguntarás por el amor, te pido que no permitas que mis manos se queden vacías de actos divinos. Jesús amado, ven a vivir en mí, que sea tu voluntad la que a través de mis ojos miren al hambriento, que sea tu corazón el que a través de mi pecho ame al que sufre, que sea tu paso el que en mis pies visite al enfermo y al encarcelado. Te pido, Padre Celestial, que mi yo humano desaparezca, para que en aquel día no sea yo quien responda, sino que seas tú mismo en mí, quien reconozca tu propia vida en los hermanos. Que mi existencia sea un eco constante de tu fiat, para que al final de mi camino pueda escuchar de tus labios el dulce llamado: ven, Hijo bendito, a poseer el reino de mi voluntad, que ha sido preparado para ti desde la creación del mundo. Que la Santísima Virgen María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, nos enseñe a transformar cada pequeño acto de caridad en una moneda de eternidad para el triunfo de tu reino en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.